fundamentalmente a los trastornos cognitivos, pero el doctor Calandri, ya lo hemos observado en charlas anteriores, tiene una pedagogía especial para tratar de resumir en una hora lo que los neurólogos habitualmente hacen en varias sesiones para aproximarse desde la semiología al complejo enfermo neurológico. Vamos a tratar de estar atentos en esta hora inicial para ver si lo que hacemos nosotros, el examen neurológico de batalla que hacemos frente al paciente con síntomas neurológicos o no, es el correcto y qué nos puede aportar Ismael al respecto. Ismael, dale nomás. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bien, vamos a ver si podemos poner la diapositiva. Ahí está, perfecto. Bien. Bueno, yo cuando el doctor Mercado, que le agradezco siempre las generosas palabras que no sé si me corresponden, me invitaba, pensaba en qué tratar de enseñarles, ¿sí? Y creo que me parece que lo más importante que les puedo enseñar es un poquito, más que el examen físico que lo podemos aprender leyendo, es el esquema del pensamiento neurológico con el que tenemos que abordar a los pacientes, ¿sí? Y ese va a ser la guía de toda esta charla. Entonces, para eso quiero como que dejemos en claro algunas cosas. La neurología, que además de estar rodeada de gente especiales, tiene algunas particularidades. La primera es que ustedes que son clínicos saben que escuchar al paciente hace mucho más a veces que revisarlo. Bueno, eso en la neurología no pasa. La anamnesis tiene tanta información como el examen físico, o a veces el examen físico tiene mucho más, ¿no? Todos sabemos que el examen físico de un abdomen agudo muchas veces no nos dice gran cosa, ¿no? Puede ser quirúrgico, clínico. En cambio, en la neurología, si examinamos al paciente, podemos dibujar la tomografía, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de aprender. ¿Y eso se debe a qué? Se debe a las características propias del sistema nervioso, que es muy, muy organizado, y a las características propias de los síntomas, que son muy específicos de esa organización. Entonces, en la neurología, el examen físico es nuestro primer estudio complementario, ¿sí? Y eso no pasa en ningún otro lado. Y entonces, ¿cómo pensamos un paciente desde la neurología? Cuando pensamos un paciente en la neurología, vamos a pensar de esta forma. Nos vamos a acercar, como siempre, con la anamnesis y el examen físico y vamos a construir hipótesis diagnósticas. Pero las hipótesis diagnósticas en neurología tienen tres niveles. El topográfico, es decir, vamos a tratar de especular dónde está la noxa. Eso va a tener que ver mucho con nuestro conocimiento de la anatomía de la neurología, que lo vamos a repasar muy por arriba en esta charla. El sindrómico, que va a ser poner esos síntomas en una dinámica, ¿no? Y el etiológico, tratar de ponerles una categoría. Y una vez que tenemos nuestra hipótesis diagnóstica, no nos va a quedar otra más que ir a los estudios complementarios. ¿Cuáles son los estudios complementarios? El primero es el examen físico, ¿sí? Y entonces siempre lo vamos a pensar así. El primero es el examen físico, después la tomografía, después la resonancia, después el electromiograma, y con el examen físico volvemos a construir la hipótesis. Y van a ver cómo muchas veces estamos dando vueltas alrededor de lo mismo. Bien, pero quiero que hablemos un poquito de qué son estas hipótesis diagnósticas. ¿Qué quiere decir hacer un diagnóstico topográfico? Bueno, hacer un diagnóstico topográfico consiste pura y exclusivamente en responder estas tres preguntas. Lo que yo escuché del paciente y lo que yo revisé del paciente, la primera pregunta, puede ser explicado por una lesión, por varias lesiones o por un proceso difuso, ¿sí? Y acá nos vamos a poner como OCAM, ¿no? Siempre es más probable que sea una lesión que sean dos. Entonces tratemos de encontrar todos los síntomas si pueden estar explicados por una y si no nos moveremos a dos o en casos muy especiales los procesos difusos. Una vez que identificamos que puede ser una o dos, tenemos que decir
en qué nivel está. Y por último, acá los números me salieron rarísimos, la tercera, que no es el 1, es en qué topografía específica. Fíjense, primero si es una o varias, después en qué nivel, a grosso modo, y después qué topografía específica. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de niveles? Niveles es una forma de dividir el sistema nervioso en partes groseras para poder orientarnos. Lo vamos a dividir así. Estos son todos los niveles del sistema nervioso. La corteza, los ganglios de la base, el cerebelo y el tronco, la médula, la raíz, el plexo, el nervio y el músculo. Y la unión neuromuscular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una afasia es un síntoma de la corteza, ¿no? Entonces, generalmente por una lesión, generalmente a nivel de la corteza, y después podremos decir si está en Broca, si está en Wernicke, ¿sí? Pero orientarnos ya al llegar al nivel ya nos asegura bastante precisión diagnóstica, porque no es lo mismo pensar en un síntoma de la corteza, en una enfermedad subcortical, no importa la ubicación específica, me cambia el diagnóstico. Esto ya no es subcortical, ¿sí? Bien. Ustedes, cualquier cosita, me detienen, ¿está bien? Y topografía específica es poner un punto, un área dentro de la corteza, de la médula. No es lo mismo decir esto es a nivel medular que es decir esto es en el asta anterior en C5, ¿sí? Siempre vamos a tratar de buscar el mayor grado de especificidad, pero el objetivo es, bueno, llegar todo lo que podamos. Y a veces llegamos solo a decir esto solo puede estar en la médula, busquemos toda la médula, solo puede estar en la médula lumbar, busquemos toda la médula lumbar, o esto solo puede estar en el E5, ¿sí? Bien. ¿Qué quiere decir sindrómico? Sindrómico es el diagnóstico quizás más complejo, porque acá van a tener que interactuar con todo lo que saben de la neurología para poder diagnosticar un síndrome, porque los síndromes en realidad son signos, síntomas, pero sobre todo, y lo vamos a ver ahora, tienen que ver con el tiempo y la forma y la dinámica en que se orientan. Y por último, lo etiológico. Lo etiológico, todos queremos hacer un diagnóstico etiológico. Todos sabemos que es un diagnóstico etiológico, pero fíjense que en neurología lo tenemos tercero. Lo tenemos tercero y también a mí me gusta decir que lo tenemos que tomar con precaución. En la neurología tenemos diagnósticos que son severamente prevalentes. La epilepsia, el ACV, la migraña. Imagínense, la migraña está presente en el 15% de la población. O sea que hacer un diagnóstico de migraña, pegarle una migraña, si yo cierro los ojos acá y hago así, probablemente señale un migrañoso, ¿sí? Ahora, nosotros en neurología tenemos que tratar de abarcar todo el abanico, porque si bien hay diagnósticos muy prevalentes, también en la neurología están las enfermedades más raras de todas, ¿sí? Entonces, la única forma de no caer en que todo sea migraña y todo sea CB y todo sea epilepsia es con cada una de estas tres hipótesis de topografía, de síndrome y de etiología, plantear una etiología para una de cada una de las posibles grupos de etiologías que hay. Por eso yo las puse todas acá para que las discutamos. Las causas de enfermedades neurológicas pueden ser genéticas, congénitas, infecciosas, inflamatorias, tumorales, degenerativas, metabólicas y tóxicas, paroxísticas, que las vamos a agrupar ahí la epilepsia, la migraña, todo lo que ocurra de golpe, endocrinológicas y vasculares. Siempre que piensen un paciente con síntomas neurológicos, se paran y tratan de poner una etiología en cada una de estas características. ¿Por qué? Porque si no, siempre van a decir que tiene una CB o siempre van a decir que tiene migraña. ¿Por qué? Por este espectro, altísima prevalencia, pero también enfermedades muy raras. Y si no, no van a diagnosticar nunca nada distinto, ¿sí? Y en realidad ahí están. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo. Lo vamos a hacer rápido porque esto todos seguramente se han enfrentado a un cuadro así. Vemos un señor de 70 años, hipertenso, dislipémico, que presenta en forma súbita dificultad para expresarse. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué enfermedad es esta? Bueno, todo esto es lo que no hay que hacer. ¿Sí? Vamos a pensarlo distinto. Vamos a revisarlo primero.
vamos a revisar el lenguaje, lo vamos a describir, tiene una fase de expresión, hipofluente, no nomina, no repite, no comprende. Sí, parece un Broca, pero vamos a seguir, sigamos la línea de pensamiento que planteamos. ¿Está explicado por una lesión, por muchas o por una difusa? ¿Por qué? Ajá. No, comprende, dice. No nomina, no repite y comprende. Tiene una sola, ¿sí? ¿Es probable, hay alguna área donde esto puede darse? Sí. Entonces, probablemente, siempre mejor, y si no sé, siempre mejor sospechar que sea una sola, ¿no? Por una cuestión de prevalencia. El nivel es la corteza, ¿no? Y la topografía específica, como acá estamos describiendo un Broca, es el Broca, ¿sí? El síndrome, en este caso, podríamos decir que es un síndrome afásico, ¿sí? Y hagamos el ejercicio de la etiología. Escucho, una causa para cada una de estas. Aunque sean locas y aunque las tachemos en el momento que las vayamos a poner. Un aneurisma, pero un aneurisma no daría fascia. ¿Qué le podría haber pasado al aneurisma? Bueno, eso sería una causa vascular, ¿no? Si el aneurisma se rompió y tiene un hematoma intraparenquimatoso, podría ser. O si tiene una subaracnoidea, sería raro que un hematoma intraparenquimatoso, que son de la sustancia blanca, de un síntoma de la corteza, pero lo puede dar. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Puede ser esto una causa infecciosa? ¿Cuál? ¿Una meningitis? No, pero sí, un émbolo séptico y dio un absceso, puede ser un absceso, puede ser un infarto séptico, puede ser. ¿Qué más? Puede ser una meningoencefalitis, ¿no? Porque fíjense cómo importa la topografía, la meningitis no da síntomas de la corteza. Para que dé síntomas de la corteza tendría que tener una encefalitis. ¿Qué más? El HIV por sí solo no daría fascia. Por alguna complicación del HIV puede ser, pero... Sí, podría ser, pero sería más que un virus, generalmente complicaciones infecciosas del HIV. Un toxoplasma, que tenga una lesión ocupante de espacio infecciosa en un paciente con HIV, ¿sí? Fíjense cómo cuando ustedes escuchaban al paciente, todos iban a la CB y lo difícil que es formar esta lista, ¿sí? Pero esos pacientes están, no son raros. No son tan comunes como una CB, pero no son raros. Voy a completarla yo la lista y las vamos tachando, ¿les parece? Esta es la lista que hice yo para tratar de poner cada una de estas cosas. La congénita puse para poner algo. Sabemos que un señor no tiene algo congénito, si a los 70 estaba bien y le pareció eso, ¿no? Pero fíjense, pusimos la encefalitis límbica, un tumor en el lóbulo temporal. Incluso esto podría ser una epilepsia con crisis discognitivas y no una CB, ¿sí? Todo esto tiene que estar en la cabeza de ustedes. ¿Cómo tachamos todo esto para quedarnos con el ACV, que es lo que todos pensamos? Bueno, necesitamos más información. Necesitamos más información del examen físico y necesitamos más información de la anamnesis. Así que, bueno, si les parece, vamos a ir un poquito aprendiendo herramientas en cada una de estas cosas. Voy a ir muy por arriba por la anamnesis porque sé que es la parte que más nos aburre a todos, pero sí quiero dejarles en claro qué cosas no tienen que olvidarse de preguntar en los pacientes neurológicos. La edad, el sexo, si es diestro o zurdo, ¿no? Eso nos va a permitir entender un poco la estructura del cerebro, de qué lado está el lenguaje, el trabajo, las enfermedades por exposición, o sea, las enfermedades tóxicas, salvo la asbestosis, todas dan algún tipo de síntoma neurológico. Entonces, si ustedes se van a parar en un paciente neurológico, tienen que saber a qué sustancias está expuesto, ¿sí? Después vamos a hablar de algunas cositas que se llaman preguntas de screening de enfermedad neurológica, que las van a ir viendo cuando vayan viendo patologías, pero yo les voy a mostrar algunos casos. Obviamente la historia
médica, el consumo de sustancias, la medicación, bueno, y todas estas otras cosas que todos sabemos que están. Pero a mí lo que me interesa es marcar algunas para que sepamos por qué. La edad en neurología es súper importante. ¿Por qué? Porque la prevalencia de enfermedades es muy categórica de distintas edades y nosotros usamos mucho, lo deben haber escuchado, el concepto de bandera roja, ¿no? Por ejemplo, la epilepsia mioclónica juvenil es una patología súper frecuente entre los 8 y los 18 años, ¿sí? Entonces, si un chico tuvo una convulsión yendo al boliche a los 17 años, yo estoy pensando en una patología, ¿sí? Pero si una persona de 60 tiene una convulsión de la nada, probablemente no tenga un síndrome de estos epilépticos benignos, sino que tenga mucho más chance de tener un tumor cerebral, ¿sí? Entonces, la edad marca muchas cosas. La migraña, por ejemplo, que hablamos que es una patología súper frecuente en la población, nadie tiene un primer episodio de migraña en la tercera edad, ¿sí? Por más que sea la migraña más típica del mundo. Nadie, quiero dejarles ese concepto, puede pasar, pero es la bandera roja más alta que van a ver. Por más que yo venga, tengo 65 años, vengo, le cuento el episodio de migraña más de libro del mundo, nunca lo tuve, y este es el primero, me hacen una imagen, ¿sí? Eso es una bandera roja. La edad no puede ser dejada de lado. Después dijimos la destreza manual y lo de la ocupación que ya lo hablamos. Preguntas de screening neurológicas. ¿Qué quiere decir? Es que tratemos de encontrar síntomas neurológicos que se puedan pasar, que no nos lo cuenten. Quiero marcarles 2 o 3 para que los recuerden. El primero es la de las convulsiones febriles en la infancia. Los pacientes que tienen epilepsia peri 30 generalmente son por esclerosis mesial del hipocampo, que tiene una correlación altísima con haber sufrido una convulsión febril atípica en la infancia, ¿sí? Entonces, si ustedes buscan eso, que generalmente no se lo cuentan porque las convulsiones febriles en la infancia son frecuentes, pero no las atípicas, ustedes ya tienen casi el diagnóstico de la resonancia. Va a tener una esclerosis mesial del hipocampo. Algunas enfermedades neurodegenerativas, como las demencias del lenguaje, como la afasia primaria progresiva, su principal factor de riesgo es un trastorno del desarrollo del lenguaje o una dislexia en la edad temprana, ¿sí? Es una enfermedad que empieza a los 70 años y puede tener un antecedente en la infancia, ¿no? Los antecedentes de la infancia en neurología juegan un montón. Y esta, que no me la quiero olvidar para nada, que seguro el doctor Nové se las dijo, es el bebé hipotónico, ¿no? En pediatría hay todo un capítulo bebé hipotónico, lo examinamos, revisamos, el 70% de los bebés hipotónicos no tienen diagnóstico, se recuperan y no pasa nada, ¿sí? Todos saben que es bebé hipotónico, nace un recién nacido con menos tono del esperable, ¿sí? Muchas veces esos bebés hipotónicos son miopatías congénitas. Pero ¿qué pasa? El músculo joven es capaz de resistir aunque no tenga su funcionamiento supraóptimo, ¿no? Entonces, nace un bebé hipotónico, se recupera, están bien toda su primera infancia y cuando llegan a los 30, que es cuando ya nos empezamos a cansar todos, estos pacientes se cansan más que el resto y empiezan a tener síntomas miopáticos y los van a ver ustedes. Y entonces uno piensa, bueno, tiene una miopatía aguda y entonces no piensa en congénito, piensa en miositis, piensa en dermatomiositis y en realidad cuando uno los interroga era un bebé hipotónico y cuando los interroga un poco mejor, sí jugaba al fútbol pero siempre al arco. Siempre corría raro, le decían el pato en el colegio, como todas esas pequeñas cosas compensadas que venían en la infancia son el antecedente de una distrofia congénita muscular que el paciente venía sobrellevando sin mayores síntomas. Entonces, si ustedes no se paran y preguntan bien, se van en el diagnóstico para el lado de los tomates, ¿sí? Y otro gran desafío a la hora de diagnosticar síntomas neurológicos es el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo de las enfermedades neurodegenerativas es lento e insidioso y la alarma de la gente varía un montón, ¿no? Y las diferencias en tiempo son súper importantes. Si yo tengo un paciente que
en un año perdió su capacidad de trabajar, de vestirse y de alimentarse solo, no tiene una enfermedad de Alzheimer, tiene una demencia rápidamente progresiva, probablemente de una causa tratable y probablemente si no hagamos nada se muera en breve. En cambio, un paciente que en 10 años perdió todo esto, probablemente tiene una enfermedad indolente como puede ser la enfermedad de Alzheimer. Ahora, ¿qué pasa? Hay familias que al padre no lo ven, o lo ven todas las navidades, ¿no? Y ni le prestan atención. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta dónde está el síntoma neurológico? Bueno, ahí está en el desafío de cada uno. ¿Cuánto hace que no trabaja? Y no, hace 5 años que no trabaja. ¿Por qué dejó de trabajar? No, bueno, había algunos problemitas. ¿Qué problemitas? Bueno, no, hacía mal las cosas, pero es porque estaba deprimido. No. Y entonces empezar a rastrear el síntoma y ver cuál es la distancia. ¿Por qué? Porque la diferencia es entre agarrar un paciente, internarlos, recontraestudiarlo, y otro, estudiarlo despacito y con tiempo, ¿sí? Y ese trabajo, esa alerta, probablemente no esté en el neurólogo, ¿eh? Probablemente estén ustedes, porque no lo voy a ver yo. Usted va a llegar cuando ustedes ya levantaron la alerta y me lo mandaron, ¿sí? Bien, sobre todo esto voy a pasar un poquito rápido, quiero ir acá. Sobre todo esto, sobrevuela la pregunta más importante que tiene la anamnesis, el tiempo, ¿no? Siempre los síntomas neurológicos se van a dividir por tiempo. Por eso, esas categorías que yo les puse ahí, acá están en un grafiquito que a mí siempre me ha ayudado mucho para pensar las etiologías. Fíjense, en el eje de la Y dice segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años, ¿no? Y después tienen todas las categorías arriba. Fíjense que lo vascular, lo epiléptico y lo migrañoso es lo que nosotros llamamos paroxístico. Es lo que ocurre de golpe, ¿sí? Cuando alguien viene y le dice que tiene un síntoma súbito, ustedes van a pensar entre estas tres categorías. O es algo vascular, o es algo epiléptico, o es algo migrañoso. Pero si ustedes se interrogan bien, van a ver que el tiempo, la progresión del tiempo es distinta. La cefalea en estallido en hemorragia subaracnoidea es un rayo. Estaba bien, ¡pa! Tengo un dolor de 10 en 10 de golpe. Estaba hablando, dejó de hablar. Estaba moviendo el brazo, se le cayó. De un segundo para el otro. La migraña, que existe la migraña hemipléjica, los pacientes tienen dolor de cabeza y pierden debilidad de un brazo, incluso existe la migraña afásica. Cuando vean un paciente de eso, van a ver que no les va a contar eso. Les va a contar que se sintió raro, que se sintió un poquito, que algo pasaba, que el brazo se le ponía un poquito más raro y que se debilitó. ¿Sí? La diferencia en tiempo es distinta. Es sutil, pero es distinta. Pero por lo menos con que se lleven la idea de que en minutos solo estas tres cosas pasan, es importante. ¿Sí? Fíjense por el caso de lo inflamatorio y lo infeccioso. Lo inflamatorio y lo infeccioso en neurología lleva un par de días por lo menos. Nadie viene con una meningitis de 4 horas de evolución. Cuando ustedes escuchen una meningitis en la guardia, por ejemplo, les va a contar que ayer se sintió raro, que hacia la noche tuvo dolor de cabeza, que a la mañana tuvo fiebre y que ahora no aguanta ni el dolor de cabeza ni la fiebre. Esa es la historia de un cuadro infeccioso, ¿sí? Los tumores, a menos que su primera manifestación sea dar una crisis, les van a contar un trastorno de meses. Y las demencias le tienen que contar un trastorno de años, una demencia degenerativa. Si ustedes les cuentan una demencia de meses, piensen, por ejemplo, en un tumor, piensen en un absceso cerebral, piensen en una causa infecciosa. ¿Sí? Perfecto. Con todo esto, sabemos que este señor tiene algo súbito y entonces podemos tachar todo, como dijimos, salvo, ¿no?, lo paroxístico, salvo lo vascular, lo epiléptico y lo migrañoso, y diría que no, que tomemos con mucha calma lo infeccioso porque es una causa potencialmente tratable y tenemos que estar seguros de que no nos la dejemos de lado, ¿sí? Lo neoplásico no lo taché porque el mecanismo por el cual un tumor podría traer afasia súbita es dar una crisis, ¿sí? Y estaríamos en el mismo esquema de pensar lo súbito. Bien, vamos a seguir adelante y vamos a ir al examen físico. Bueno, el examen físico, la primera cosa importante del examen físico es que el examen neurológico es un pedazo del examen clínico. Acá yo puse varias cositas
para que piensen por qué un neurólogo debería revisar cosas que no tienen que ver con el sistema nervioso, sino con el resto de las personas. Yo siempre digo que los neurólogos no podemos jugar igual que los oftalmólogos. Si vamos, miramos así por la lámpara de hendidura y decir, no tiene nada, vaya a ver un médico. ¿No? ¿Por qué? Porque en realidad la neurología, las neuronas están en todo el cuerpo y están afectadas por todas las enfermedades sistémicas. ¿Sí? Entonces, llegan al examen neurológico después de haber completado un buen examen físico. Bien. Vamos a hablar del examen físico neurológico. El examen físico neurológico se caracteriza, así como el sistema nervioso se caracteriza de orden, que es lo primero que dijimos, nosotros tenemos que actuar igual por varias razones. Primero, para sacarle la mayor eficiencia posible, eso es decir, que no revisemos cosas, como decimos en Córdoba, al pedo, ¿sí? Y por el otro lado, para que un síntoma no enmascare a otros. Hay muchos órdenes en el examen físico. Yo les propongo el que a mí me enseñaron y que me funciona, que es un orden muy parecido a los niveles que vimos. Fíjense, vamos de arriba para abajo, vamos de la corteza hacia el músculo y lo primero que vamos a evaluar van a ser las funciones mentales superiores. No todas, porque es algo súper complejo. Vamos a evaluar 3 nomás, ahora las vamos a ver. Después vamos a bajar al nivel del tronco, vamos a ver los pares craneales y después vamos a ver sistema motor, sensitivo, taxia y por último, y en esto no me quiero perder, no me quiero distraer, vamos a hablar de la marcha. ¿Por qué? Porque la marcha es, dentro del examen físico, el último mecanismo de comprobación que tenemos para muchas de las cosas que vimos, ver si son ciertas. ¿Sí? Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de funciones mentales superiores? De un montón de funciones, pero nosotros vamos a evaluar ahí en la trinchera estas 3 y en este orden. Vigilia, atención y lenguaje. ¿Por qué este orden? Porque es un orden de capas. Vigilia es estar despierto. Atención es prestar atención. Ahora las vamos a definir. Y el lenguaje, todos sabemos lo que es. Yo no puedo evaluar el lenguaje si el paciente está en coma, ¿sí? No puedo evaluar el lenguaje si el paciente no presta atención a las órdenes. No puedo evaluar si presta atención si está en coma, ¿no? Entonces primero tengo que ver si está en coma o no. Primero vigilia, después atención, después lenguaje. Parece una obviedad, pero muchos trastornos de la atención en el delirium pasan o son reportados como trastornos del lenguaje. Y en realidad, si hay un gran trastorno de atención, no deberíamos ni siquiera evaluar el lenguaje porque no podemos acercar. Entonces, vamos a definirlos rápidamente. Vigilia es el grado de despertar del paciente. Es un continuo que va entre el coma y el alerta completo, la vigilia, ¿sí? Y la atención es la capacidad de diferenciar objeto de interés de campo y tiene varias subhabilidades. Mantener el interés en el objeto, ¿no? Y también cambiar a otros objetos de mayor relevancia. ¿Cómo lo van a evaluar? Esto lo van a evaluar con, yo diría, el primer acercamiento es con el sentido común, ¿no? Todos vamos a ver si el paciente está despierto o no. Y después tenemos que enfocarnos a ver si está atento. ¿Cómo está un paciente atento? Un paciente atento se fija en los estímulos de relevancia. ¿Cuáles son los estímulos de relevancia? En un box de una guardia es la persona que le está hablando, le está pidiendo cosas. Y si hay varias, es la persona que más ascendencia debería tener, como por ejemplo el médico o la enfermera que lo está pichando. Debería hacer contacto visual. Cuando ustedes encuentren un paciente disproséxico, van a ver que la mirada deambula y que los mira a ustedes con la misma intensidad con la que mira el ventilador o las cortinas, ¿no? No mira los ojos, divaga, o en el medio de una información o de un estímulo relevante, dirige la mirada hacia otro lado. Y por último, el lenguaje, ¿no? El lenguaje podríamos hablar horas, pero básicamente recuerden que el lenguaje no es hablar, no es escribir, sino es una función que está por arriba de eso y que modula todo. Y esto es importante también porque cuando revisen el lenguaje deberían revisar los 3 aspectos que hablamos, si nomina, si repite, si comprende, pero también si puede escribir y si puede leer, ¿sí? Los trastornos de la vigilia son los deterioros del sensorio. Los trastornos de la atención es la disprosexia y el trastorno del lenguaje es la afasia, ¿sí?
La disprosexia es el síntoma core del síndrome confusional o delirium. ¿Está bien? Que es un síndrome que tiene un montón de otros aspectos. Pero nunca van a diagnosticar un delirium si el paciente no tiene un trastorno de atención, porque ese es el síntoma core de la situación. Todo esto parece sencillo, pero hay afásicos que pasan por confusos, confusos que pasan por afásicos, ¿sí? Y personas con deterioro del sensorio que pasan por afásicos. Entonces, la definición es sutil, pero las etiologías, los síndromes y los tratamientos son completamente distintos, así que presten mucha atención. Bien, vamos a bajarnos un nivel y vamos a hablar de los pares craneales. No pretende esto ser una clase de semiología de la facultad, así que no vamos a ir a muchas cosas puntuales, pero sí a darles pequeños tips del consultorio de los pares craneales. Bien, lo primero es que recuerden que salvo, por ejemplo, el trigémino, que es un par súper complejo, o el vago, todos los pares craneales tienen esta estructura de dos neuronas. Si son motores, tienen una primera neurona en la corteza motora, una segunda en el núcleo, y el axón de la segunda neurona constituye el nervio, el par craneal en sí, ¿sí? Entonces, cuando nuestra cabeza está seteada que hay un par craneal, el tronco, ¿sí? Pero en realidad, un par craneal puede ser lesionado a nivel de la corteza, a nivel de la sustancia blanca en su viaje hacia el núcleo, a nivel del núcleo en el tronco, pero también a nivel periférico, ¿sí? Entonces, vamos a hablar nivel de la corteza, nivel del núcleo, nivel periférico, ¿sí? Si el nervio es sensitivo, es lo mismo, pero al revés. Bien, con esto en vista voy a ir punteando par por par. El olfatorio es un par que no revisamos en el consultorio, se ha puesto de moda con el COVID, pero la verdad que revisarlo cuesta mucho porque el olfato no es una habilidad primaria de los seres humanos y es muy variable entre las personas. Entonces, revisarlo va a ser difícil. Pero sí vamos a hablar de el óptico. El óptico es uno de los pares craneales que más información les va a dar. Cuando revisen el segundo par, en realidad vamos a revisar los ojos. Y vamos a revisar la pupila, y cuando revisemos la pupila vamos a revisar el diámetro, el reflejo fotomotor, el reflejo de acomodación y el reflejo consensual. ¿Sí? Y también vamos a revisar la agudeza y el campo visual. Cosas que tienen y que no tienen que ver del todo con el nervio óptico. ¿Sí? Bien. ¿Alguien sabe qué es el reflejo fotomotor? Supongo que sí. Bueno, hagamos el ejercicio de describir, así yo no me quedo sin voz, de describir cada uno de los reflejos. Los reflejos se describen así. ¿Qué estímulo? ¿Qué desencadenante? ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Cuál es la vía aferente? ¿Cuál es el núcleo que lo procesa? ¿Y cuál es la vía eferente? ¿Sí? ¿Qué pasa en el reflejo fotomotor? Estímulo. La luz. Resultado, contracción de la pupila. Vía aferente. Vía eferente. El tercer paso. Perfecto. Reflejo de acomodación. Estímulo. La fijación, sí. Respuesta. En realidad se contrae la pupila hacia los objetos que se acercan en la mirada, ¿sí? Para que el cristalino se ponga más redondito, ¿sí? Vía aferente, el óptico. Vía eferente, el tercer par. Perfecto. Reflejo consensual. Estímulo. La luz. Respuesta. Perfecto. La contracción de la pupila contraria, ¿sí? Vía aferente. Bien. Vía eferente. Perfecto. Buenísimo. Bien. Entonces, con esta idea, este mensaje, siempre revisan el fotomotor y el consensual de ambos ojos. ¿Por qué? ¿Me ibas a preguntar algo? Sí. Bien. ¿Por qué? Porque si yo encuentro que un paciente tiene un trastorno del reflejo fotomotor del ojo izquierdo, no puedo saber si el problema está en el nervio óptico, o sea, en el segundo,
o en la vía aferente, en el tercero, ¿sí? En cambio, si yo reviso el otro, puedo diferenciarlo. Imaginemos esto. Este paciente, paciente 1, este ojo no tiene reflejo fotomotor, ¿sí? Pero cuando ilumino este ojo, este se contrae, ¿sí? Cuando ilumino este ojo, que tiene fotomotor, este no se contrae. Tiene un daño en el tercer par izquierdo, ¿sí? Eso solo lo podríamos saber si vimos los dos ojos al mismo tiempo, ¿sí? Esto es más sutil, pero más común en la neuritis óptica, que es la manifestación más frecuente de la esclerosis múltiple, de los brotes de esclerosis múltiple, donde en realidad se desmieliniza el nervio óptico. Entonces, no es que el paciente no ve, no es que el reflejo fotomotor está ausente, pero todo está un poco más lento. Entonces, los pacientes se quejan de disminución de la agudeza visual, pero ustedes ven que este fotomotor está perezoso y este no, y el consensual no. Y cuando iluminan este fotomotor está vigoroso y este consensual también, ¿sí? Entonces, a eso se llama defecto pupilar aferente relativo, ¿sí? Y eso, cuando alguien se queja de un trastorno de agudeza visual y ven esto, es característico de una neuritis óptica retrovulvar desmielinizante, ¿sí? Y es un síntoma súper específico y ustedes no van a ver ninguna otra cosa, porque tradicionalmente, si ustedes le hacen un fondo de ojo, tampoco van a ver nada, porque como es retrovulvar, de hecho decimos que en esta etiología el paciente no ve y el médico tampoco, pero puede observar, ¿sí? Como estas cositas, ¿está bien? Esto es clave, esto pasa todos los días. Es súper frecuente la neuritis óptica. Después dijimos, bueno, la agudeza visual y la visión de los colores. Eso lo revisamos con la cartilla de Snell, con la cartilla de Ishihara. ¿Tiene sentido revisar la visión de los colores sabiendo que el daltonismo es una patología que afecta, si no me equivoco, más del 7% de la población? Nadie en la guardia está buscando diagnosticar un daltonismo, estamos todos de acuerdo, ¿sí? Pero los pacientes con neuritis ópticas desmielinizantes, de otra cosa que se quejan es de ver los colores más opacos. ¿Por qué pasa esto? Porque, ¿se acuerdan? Yo siempre digo, el sistema nervioso está organizado, organizado y organizado. Tan organizado está que los colores de la luz tienen distintas frecuencias de onda y viajan por axones con distintas velocidades. Como el ojo da vuelta a todo, las velocidades más lentas, la más lenta e invisible es la infrarroja, la que sigue es la roja, ¿no? El rojo es la velocidad más lenta que vemos, viaja por la fibra más mielínica y más rápida, ¿sí? Entonces, cuando los pacientes tienen una desmielinización, sufre más la visión del color rojo que la del azul. Y entonces, no tienen un daltonismo, pero sí dejan de ver los rojos, y entonces ese 25 por ahí no lo leen. Pero, por ejemplo, el 56, que el verde y el rojo están un poquito más cerca, sí. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que se queja de disminución, es inflamatorio, entonces es en días de la agudeza visual, tiene un defecto pupilar aferente relativo, como el que describimos, agarran una cartilla de Ishihara y se fijan si puede reconocer todos los números, y si empieza a fallar, está muy, muy cerca del diagnóstico de una neuritis óptica desmielinizante, ¿sí? Fíjense, cero estudio, mucho sentido común. Bien, cuando revisen el segundo par, vamos a revisar el campo visual. El campo visual no es una función del nervio óptico, es una función de toda la vía visual, que es una estructura enorme, que todos conocemos esto porque lo hemos visto en la facultad, que se decusa una parte, la otra no, y de acuerdo a eso vamos a tener las semianopsias homónimas, heterónimas, las cuadrantopsias. Me voy a detener en las pequeñas cosas que yo salí de la facultad sin saber y aprendí en neurología, que la primera son las de las cuadrantopsias. Uno tiende a pensar que las semianopsias, que los trastornos del campo visual se van a producir por lesiones en la retina, por las lesiones en el nervio óptico, por las lesiones en la cintilla óptica y por las lesiones en el occipital. Pero nos olvidamos de una estructura enorme, enorme, y cuando algo es enorme, es más fácil de que algo le pegue, ¿no?
cómo son las radiaciones ópticas. Después de que la vía óptica llega al tálamo, se divide en un montón de ramas que cruzan toda la sustancia blanca del temporal y el parietal, buscando el occipital, ¿sí? Es tan grande que la lesión ahí no produce una hemianopsia, pero sí, si yo tengo, por ejemplo, un infarto parietal o un infarto temporal en cuña, se lleva en la sustancia blanca fibras que llevarían información al occipital. Ahí es donde se producen las cuadrantopsias. Los pacientes como ahí dejan de ver un pedacito. La vía visual está toda al revés. Entonces, las fibras que viajan por la parte más alta son las que llevan información del cuadrante inferior, ¿sí? Entonces, cuando vean una cuadrantopsia inferior, piensen en una lesión del parietal, y las que van por abajo son las que llevan información de arriba. Entonces, las cuadrantopsias superiores se dan por lesiones en el temporal. Si ustedes ven una epilepsia de 30 años con un antecedente de una convulsión febril en la infancia, ¿qué pensaban? Una esclerosis hipocampal, ¿no? ¿Sí? Si además tiene una cuadrantopsia, es seguro que la lesión en ese temporal es un poco más extensa y daño a la fibra. Fíjense cómo vamos uniendo cosas para tratar de arrimarnos en esto de topografía y etiología. Bien, oculomotores. Los oculomotores, sin mucha magia, los vamos a... Hay mucha magia acá, pero vamos a tratar de ser muy simple. Vamos a revisar como una H, ¿no? Le vamos a pedir que siga el dedo y vamos a ver todas las posiciones de la mirada. Sí, lo que quiero dejarles de esto es que algunas cositas. Cuando pensar un tercer par es fácil, cuando la diplopía es en varios puntos de la mirada, porque es el tercer par es el que controla la mayoría de los músculos, además controla el párpado, ¿no? Entonces pueden tener ptosis palpebral y además controlan la pupila. El sexto, una paresia del sexto es fácil de sospechar porque los pacientes tienen, el sexto controla un solo músculo, que es el que mueve el ojo hacia afuera. Entonces, si el paciente tiene dificultad para llevar con un solo ojo hacia afuera, es bastante sencillo. Y el cuarto es el más traicionero de todos. El cuarto tiene una función muy rara, que es llevar el ojo, ¿no?, por el oblicuo mayor hacia, uno siempre dice que es el par craneal de dar un buen pase jugando al fútbol, ¿no? ¿Por qué? Me voy a poner acá para que vean. Porque lleva la mirada a la punta del pie, ¿sí? Del pie contralateral, ¿está bien? Entonces, lo que hace es bajar el ojo y llevarlo hacia adentro, ¿sí? Entonces, cuando falla, ese ojo que debería hacer esto, está haciendo esto, está hacia afuera, ¿sí? Y hacia arriba. Entonces, si el paciente tiene este ojo hacia afuera y hacia arriba, está viendo doble. Para compensarlo, lo que hace es girar la cabeza y entonces vuelve a alinear los ojos. Los pacientes con paresia del cuarto par vienen con una inclinación cefálica compensadora y que si ustedes lo agarran y lo enderezan, tiene los ojos derechos, pero en realidad los tiene torcidos. Cuando lo enderezan, empeora la diplopía. Eso se llama maniobra de Wilczewski y es diagnóstico de una paresia del cuarto par. ¿Sí? Bien. Del trigémino, dos cositas quiero decirles. Cuando revisen el trigémino, todos tendemos a... El trigémino tiene un montón de funciones, pero la que vamos a revisar es la sensibilidad, porque es la más fácil. Porque las otras no vamos a poder estar seguros si hay una falencia o no. Pero cuando revisamos la sensibilidad siempre la revisamos comparada. Siente que acá lo toco igual que acá lo toco igual que acá. Eso parte de una hipótesis, de que la lesión está en el nervio periférico. ¿Por qué? Porque el trigémino se divide en tres ramas cuando es un nervio periférico, después del ganglio de Gasser, ¿sí? Entonces ustedes están comparando una rama con la otra. Pero si la lesión, dijimos que puede estar en el núcleo la somatotopía no es así, sino que las neuronas de la periferia del núcleo están en la periferia de la cara, pero fíjense que cruza esas áreas. Y entonces, si ustedes sospechan que la lesión está en el núcleo y lo revisan así, el paciente en realidad acá va a sentir igual, pero acá no va a sentir igual. Entonces, así lo tendrían que revisar así. Siente igual acá que acá, acá que acá. ¿Se entiende? Bien.
Facial. Con el facial, dos cosas quiero decirles. La primera es que el facial tiene una particularidad anatómica. La particularidad anatómica es que esta estructura, lo lógico sería esperar. Es un nervio motor. Una primera motoneurona que esté en el área motora de la corteza, baja, decusa, busca el núcleo y de ahí sale la segunda neurona, ¿sí? Pero en realidad, en el facial, la parte de arriba de la cara tiene inervación doble. ¿Qué quiere decir? Hay una neurona en la corteza izquierda, una neurona en la corteza derecha, una decusa, la otra no. Las dos van a una tercera neurona y de ahí sale a la cara, ¿sí? Y la parte de abajo, en realidad, tiene una sola, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes dijimos que los pares craneales se pueden romper en la corteza, en el núcleo o en el nervio periférico. Si la ruptura del facial, la noxa del facial es del nervio periférico, en el momento plancha toda la cara. Pero si la lesión es del núcleo para arriba, supranuclear, solo puede afectar a una de las dos neuronas en la cara superior. No sé si me van siguiendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los pacientes pueden tener un facial por una ACV? Sí, pero el facial de una ACV tiene mucho compromiso de la cara inferior sin compromiso de la hemicara superior. ¿Por qué? Porque la otra corteza está compensando. En cambio, si la lesión está en el núcleo, donde hay una neurona para todo, la cara está planchada. Si la lesión es periférica, la cara está planchada, ¿no? Y entonces esto es importante, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, primer punto, porque la parálisis facial, la parálisis de Bell, es algo súper frecuente estacionalmente. Probablemente en una guardia se encuentre con 3 o 4. No podemos resonarlas a todas para decir que no tiene una cuestión vascular, ¿sí? También puede ser que una ACV se manifieste con una parálisis facial. Entonces ustedes tienen que poder revisarlo y poder decir, esto tiene cara de ACV y esto tiene cara de parálisis de Bell, porque uno lo vamos a mandar a la casa y el otro no. Entonces, la supranuclear es asimétrica, la periférica es simétrica y nos queda la nuclear. Que acá sí es un problema, ¿no? Porque es simétrica, pero si tiene una lesión en el tronco, yo no lo mandaría a la casa, ¿no? Bueno, acá le preguntamos a la anatomía. ¿Y cómo sabemos? Bueno, si se acuerdan, el núcleo el núcleo del 6 está rodeado por el del facial, en el colículo del facial. ¿Sí? Está el 7, perdón. Está el 7, está el 6 y le sale por arriba. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, están en una íntima relación, sale como en un rulito y entonces yo no puedo dañar el núcleo del 7 sin dañar el núcleo del 6. Entonces, si ustedes ven un 7 con diplopía, probablemente esté en el tronco. Pero si ven un 7 completo, sin nada más, es un 7 periférico. ¿Sí? Bien. Octavo par. El octavo par, acuérdense que tiene una parte auditiva y una parte vestibular. La parte auditiva tenemos los diapasones para explorarlos, si lateraliza, si no lateraliza. Y la parte vestibular la vamos a revisar solamente si el paciente refiere mareos a través de los movimientos de los ojos y las maniobras de Holpike. De los pares bajos no tengo mucho para decirles. Nos quedan 10 minutitos, así que voy a ir muy, muy por arriba. Pero sí quiero que sepan algunas cosas. La parálisis del 12º par siempre desvía la lengua hacia el lado de la lesión. Es un poco contraintuitivo, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué se iría para el lado? Se va hacia el lado de la lesión. No es algo despreciable, porque si ustedes se acuerdan de la anatomía, tenemos los triángulos de Farabeuf y los de Pirogov. ¿Alguien se acuerda de todo eso? Yo pensé que no me iban a servir nunca, pero si los repasamos, el triángulo, por ejemplo, de Farabeuf es un triángulo que está hecho por la yugular, por el tronco tirolingo facial y por arriba por el 12º par. Y tiene en el centro, tiene el globus carotídeo. Si uno ve un 12º par, que es un nervio que tiene un larguísimo trayecto extracraniano, ¿no? Y extratronco, las lesiones generalmente son periféricas y, por ejemplo, son raras síntomas del 12 de la corteza. Hay que pensar en periférico y hay que pensar
si no le está pasando nada a la carótida, ¿sí? Porque está el 12, como nos muestra el triángulo, apoyado sobre la carótida. Y es uno de los síntomas periféricos de las disecciones craneanas, perdón, de las disecciones extracraneanas de la carótida, que es algo súper frecuente, que pasa en pacientes jóvenes, que trae esta carotidinia, que es como un dolor de cuello, y a veces puede producir efectos embólicos y dar una CV, y a veces no da nada más que eso, y si ustedes lo anticoagulan a tiempo, le salvan al paciente de tener una embolia, ¿no? Entonces, dolor de cuello, un 12, un Doppler de las carótidas, hicimos el diagnóstico y llegamos antes de un cuadro catastrófico en un paciente joven. Bien. Muy rápidamente, por arriba del sistema motor, cuando revisen sistema motor, no es solo fuerza, es tono, es reflejos, es los reflejos primitivos y los movimientos anormales. La fuerza, las maniobras de Megasini, Barré, todos las sabemos. El tono, recuerden que el tono es la movilización pasiva de los miembros. Pueden encontrar hipotonía, es algo raro y es solo un grupito de enfermedades las que produce hipotonía, pero lo más frecuente es la hipertonía y recuerden que teníamos la hipertonía espasticidad y la hipertonía rigidez. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia clara entre las dos? Bueno, como este silencio, la diferencia es esta. Si la oposición que genera el tono al movimiento es en todo el transcurso de todo el abanico articular, es rigidez. Si es al principio y afloja, es espasticidad. Eso es el signo de la navaja, al principio y afloja, ¿sí? Al principio y afloja, espasticidad. Todo el resto es rigidez. Está en caño de plomo cuando es homogénea en toda la articulación y en rueda dentada cuando es homogénea pero tiene saltitos, que es un temblor escondido dentro de la rigidez. Los reflejos, ustedes saben cómo se hacen, cómo se revisan. Recuerden que los reflejos en realidad estamos revisando un arco que tiene que ver con un nervio periférico pero con un nivel medular también. A mí me sirvió esto, yo lo pongo acá para que les quede grabado. A mí me costaba mucho orientarme en qué niveles y este muñequito de arriba a abajo, le ponen todos los números, fíjense, es bastante claro como para decir, bueno, el aquiliano es S1, el patelar es L3, L4 y así vamos. Bien, reflejos patológicos. El reflejo patológico es el reflejo de la falta de la actividad inhibitoria de la primera motoneurona, ¿sí? Entonces eso quiere decir que hay un daño frontal, como puede pasar en los reflejos primitivos, en el busque, el diosiqueo, el marinesco, que hay un daño en el circuito entre la primera y la segunda, puede ser un daño medular, eso puede pasar en el Babinski, puede pasar en el Hoffman, ¿sí? Siempre entonces el reflejo primitivo lo único que nos está mostrando es que en algún punto la motoneurona inferior está desconectada de la motoneurona superior. Puede ser por la muerte de la motoneurona superior, puede pasar, por ejemplo, en la demencia frontotemporal, tener reflejos primitivos, sí. ¿Por qué? Pues se murió la motoneurona superior. ¿Puede pasar una lesión medular? Sí. Y no se murió la motoneurona superior, sino que se desconectó de la inferior. Bien. Los movimientos anormales, cuando se paren ante un movimiento normal, que lo van a ver después de todo esto, tenemos que plantearnos, ¿es temblor o es otra cosa? Y esa respuesta se contesta muy rápido. Temblor es el único movimiento normal regular. Eso quiere decir, siempre de la misma magnitud, siempre con el mismo ritmo, ¿sí? Y siempre con la misma intensidad. ¿Está bien? Eso es temblor. Todo lo demás es otro movimiento normal. Pueden perder el tiempo tratando de diagnosticarlos, pero nosotros también perdemos mucho el tiempo y nunca le terminamos de pegar porque fíjense que en realidad es un abanico. El resto de los movimientos anormales los definimos en función de la velocidad y de la magnitud. Entonces, los movimientos más rápidos y más grandes los llamamos balismos y los movimientos más lentos
y más amplios los llamamos atetosis, porque es como el de una víbora, ¿sí? Pero fíjense que después terminamos acá y diciendo tiene un cuadro coreoatetósico, ¿no? Porque en realidad es difícil ponerle una definición a cada una de esas. Además, no los va a guiar tanto en el diagnóstico. Bien, sistema sensitivo. Acuérdense que hay un montón de modalidades del sistema sensitivo. La ataxia, cuando evalúen la ataxia, van a evaluar la ataxia pendicular, que todos sabemos, pero también la ataxia de tronco. La ataxia de tronco tiene que ver con dos cosas. Con la astasia, que es la capacidad o no de estar parado, y la abasia, que es la capacidad de marchar. Y con esto llegamos a la marcha. Fíjense, vamos a repasar el orden. ¿Se acuerdan cuál era el orden? Funciones mentales superiores, pares craneales, motor, sensitivo, taxia, marcha. Bien, dejamos la marcha al final, ¿por qué? Porque todo lo que vi en lo motor, en lo sensitivo y en lo táxico tiene que tener un impacto en la marcha. ¿Sí? Existe una marcha sensitiva, existe una marcha parética y existe una marcha táxica. Nadie puede tener una ataxia pendicular enorme y marchar bien. Y esto es súper importante porque en función de eso, ustedes van a poder ver la magnitud de lo que evaluaron, sobre todo de los síntomas subjetivos, como la sensibilidad. Un paciente les puede decir, no, no siento, usted me toca la pierna y no siento. Y camina bien. O, no, no, ¿qué le estoy tocando? ¿El pulgar o no? No, no sé dónde está mi rodilla, no sé dónde está mi rodilla. Y camina bien. Puede ser que el paciente les esté mintiendo, que es algo que pasa también con los síntomas neurológicos, que hay mucho malingering. Entonces, siempre la marcha hacia el final. Siempre leer los modelos de la marcha, decir, bueno, la marcha sensitiva, entonces, la marcha sensitiva profunda tiene taloneo, aumento de la base de sustentación, el paciente hace ruido para tratar de aumentar la sensibilidad. ¿Tiene esto este paciente con un trastorno sensitivo o no? La marcha atáxica tiene aumento de la base de sustentación, tiene dificultad para mantener el tronco erguido, fluctúa. ¿Tiene eso el paciente con ataxia apendicular? ¿O tiene esto y no vi la ataxia apendicular? Voy a volver a revisar. Y con eso doy vueltas y empiezo una nueva recomprobación de que estar seguro de lo que hice. Bien, y con eso es todo. Esto es un par de libros que usé para hacer esta clase, que me parece que siempre están buenos, están dando vueltas por internet y son gratis, tenerlos ahí a mano en el celular para consultar. Buenísimo. No sé si me quieren preguntar algo. Gracias.